Buenas noches. Una vez más te doy la bienvenida a un capítulo más de Historias desde las Sombras, donde yo, Jack O'Lantern, te contaré historias, leyendas o sucesos que podrían despertar algunos de tus miedos. Todos hemos escuchado hablar de los nahuales y de sus apariciones en los pueblos, pues en esta ocasión te contaré una historia que Leo de la Paz, del podcast Las Macabras Historias de Terror, compartió con un servidor, y te invito a seguirlo. En la descripción dejaré un link a su canal. Y como siempre, te recuerdo que la decisión de creer o no en lo que vas a escuchar es solo tuya, pero te recomiendo tener a la mano un símbolo de tu fe, solo por si acaso. Cuenta la historia, de boca en boca, que esto sucedió allá en el estado de Guerrero, en uno de sus pueblitos que están cercanos a los cerros. Como estas comunidades están muy alejadas de la sociedad, se pueden encontrar en sus alrededores animales extraños y nunca antes vistos, y sobre todo, los nahuales. Pero hay tantos significados de los nahuales, que en esta ocasión te contaremos qué son los nahuales para esa gente de esa comunidad. La joven Amparo vivía bajo el seno de una familia tranquila con su madre, padre y abuela. Esta última era una señora de muy avanzada edad, la cual siempre le aconsejaba que si quería tener una familia, debía ir a la capital para conocer a un buen hombre, formar una familia, lejos de esta comunidad, ya que se dice muchas historias terroríficas entre ellas, y la más sonada son la guerra que hay entre la muchedumbre contra los nahuales. Pues por un lado, se dice que los nahuales son seres antropomórficos que más bien en los ranchos no tenían esa palabra, sino que los hacían llamar nahuales, aquellos en combinación de dos animales, lo cual daba el resultado a un extraño humano de procedencia malévola, que tenía ambas características, y que siempre andaban en el monte o en el cerro, alimentándose de otros animales, plantas, incluso viviendo en cuevas. Sin embargo, por otro lado, existía la desconfianza, pues desde tiempos inmemoriales, los antepasados de esta gente ya decían que los nahuales causaban malos augurios en la vida de los demás, asesinaban niños, se comían el ganado, incluso devoradores de familias enteras. Todo eso, la abuela le contaba a Amparo, con el fin de que se alejara. La mujer no estaba de acuerdo, pues desde hace un tiempo, un joven campesino la rondaba, para en una de esas pedir la mano a sus padres, o si no robársela, para llevarla a su casa y desposarla. Don Aranzo, padre de Amparo, llegó de la jornada para avisar que en el camino ha visto un nahual que andaba por entre ramales y senderos. Seguro merodeaba las afueras de la comunidad para penetrar en ella y hacer cosas terribles. Cuenta que mientras venía en ese solitario camino, había un solo árbol de anagua, el cual es muy grande y frondoso. Don Aranzo se recargó un rato tomándose un descanso, ya que caminaba muchos kilómetros entre pueblo y pueblo, sobre terracerías y algunos altosanos. De pronto, entre las ramas del árbol, se escuchó un ruido extraño. Observó cómo un extraño animal trataba de ocultarse. Aranzo se agachó para tomar unas cuantas piedras y bajar al animal cuando en este momento se ve caer al suelo esa extraña figura de un nahual. Su cuerpo era la combinación monstruosa de un león con la de un oso. Así lo describió, pues era enorme, con 4 patas. Encendía las cuencas de sus ojos. Se desplomó como un cuadrúpedo, pero se levantó como los osos. Poseía un color café, su cuerpo era alargado, su rostro semihumano, es decir, poseía rasgos entre una persona y los de la cara de un oso, pezuñas filosas
y joroba enorme, sobre todo su cuerpo. Parecía estar malherido, ya que se arrinconó en el árbol. Entonces aprovecha Aranzo para sacar de su bolso un pico de fierro que guardaba. Rápido, levantó sus manos con todas sus fuerzas para desgarrar el cuerpo del nahual, cuando éste queda atónito ante el llanto que emanaba del hocico de ese ser. Era entre un chillido como de un niño pequeño. Lloraba con los ojos hundidos al saberse herido. Paralizado, el señor sintió pena por este monstruo, por lo que, con los brazos sujetando su talache, expresó un gesto hacia el animal para que éste se fuera. Tremendo nahual escapa corriendo como cojeando por toda la vereda. Ahí iba el pobre animal arrastrándose como podía. Casi al llegar a un cerro pequeño, Aranzo queda boquiabierto, porque el nahual voltea a verlo, para luego volverse y seguir su camino. Cuando Aranzo cuenta a su hija Amparo semejante historia, la abuela argumenta que ella está del lado de que los nahuales son seres que así nacen, con esa genética, pues ellos le llaman ya nacen con esa sangre. Es bien sabido que los nahuales son malos y hay que tratar de defenderse de ellos, pero ¿qué pasaría si los humanos son los malos y que esos pobres seres olvidados o desterrados de la comunidad realmente solo tengan que sobrevivir? Aranzo se queda pensando por la experiencia que vivió con ese ser, con ese cuerpo entre oso y león, y que, al final, decidió no matarlo. Espero que no me vaya a arrepentir, dijo Aranzo, mientras soplaba un puro que dejaba mareada a Amparo, y que se tuvo que salir a devolver debido al asco que sintió. La abuela vio un mal presagio en ese cinto. Amparo sale de la choza para recuperarse, y la curandera del pueblito pasa, se detiene a tocarle el vientre, aseverando que espera un hijo. En ese momento, llega la abuela. Escucha abriendo los ojos del susto. Por lo tanto, Amparo tenía que casarse con el campesino. La abuela desde un principio se opuso y dijo que era demasiado tarde, pues ella le teme a la curandera. Al traer al mundo al pequeño, se daría cuenta de algo terrible. Los padres de Amparo no comprenden, le dicen a la abuela, que no saben a qué se refiere. Por eso mismo, quise que la niña se juntara con un hombre de la ciudad, porque los de aquí ya estamos condenados. Nosotros, desde hace muchos ayeres, traemos al mundo a los mismos nahuales que andan por ahí asustando en los cerros. Somos nosotros quienes los engendramos, porque así los traemos en la sangre. Pero casi nadie lo sabe. Por eso mismo, cuando la curandera del pueblo afirma que el niño nació muerto, no es así. Salió más vivo que nunca, pero es un nahual. Justo por esa razón, hacen pasar por muerto a la criatura, para mandarlo con doña Pánfila, quien vive allá por los 3 grandes altosanos, en forma de picos. Ella tiene una casita, un rancho, donde resguarda a todos los recién nacidos que nacen nahuales, para criarlos, cuidarlos, curarlos, protegerlos y enseñarles a vivir, para dejarlos que anden por los bosques y los cerros. Todos se sorprenden, pues la abuela jura que en su juventud era partera y trajo al mundo muchos de ellos que luego fueron llevados a la niñera de los nahuales. Amparo hace jurar a su abuela que si su hijo es nahual, no se sosiegue y se lo diga. El campesino se va a vivir a la casa de Amparo y juntos pasan los 9 meses de su embarazo. A vísperas de dar a luz, la abuela se prepara, enciende unas veladoras, desdobla algunas sábanas, recuestan a la mujer, quien ya traía dolores de parto. Sudaba demasiado, y mientras pujaba trayendo al mundo a su hijo, al mismo tiempo sentía un gran temor de que éste naciera como un nahual. Fue así como se escucha un chillido extraño, y a la luz del mundo viene a dar una criatura extraña, un pequeño,
con rostro alargado, como en forma ovalada, orejas y hocico enorme, cuerpo encorvado, una cola enorme, peluda, al igual que en su cuerpo. Poseía vellos. La abuela, con una gota de sudor en la frente, muestra ante la madre una mirada angustiante, apretando los labios y aplastando sus cejas, comunica a Amparo que lo que tenía en brazos no era algo normal. ¿Qué pasa con mi hijo?, decía ella, a lo que la abuela se lo lleva a limpiar y de pronto ya no escuchó ese llanto penetrante. Enseguida, Amparo ordenó que quería verlo, y la abuela, inmovilizada, solo tenía envuelto al recién nacido. Ella le dijo que se lo había prometido, muerto o no, que ella quería verlo. En esa habitación estaban en el rincón los padres de Amparo y su ahora esposo. Querían saber qué estaba pasando. La anciana se acerca hacia la recién aliviada, destapa la pequeña manta. Sus ojos no daban crédito a lo que estaba presenciando. Su hijo no era humano, era un nahual. Al acercarse todos, contemplaron al ser que tenían con ellos, pues habían dado a luz a un nahual. Si la gente del pueblo sabe, lo van a matar, y no solo eso, sino que los verdaderos animales lo olerán y bajarán del cerro. Aves gigantes, felinos, perros, vendrán a la casa hasta comérselo. Es por eso que debe ir a parar a manos de Pamela. Fue esa noche helada cuando se dispusieron a salir en madrugada, de tal forma que pasaran desapercibidos ante el tumulto de los chismosos. Iban la abuela, don Aranzo, Amparo y su esposo. Tomaron un camino largo y extenso que los guía hacia las entradas de las grandes montañas, antes que el sol despidiera la helada noche. Marchaba esa gente por una hilera de grandes árboles. Se percibía un sonido extraño, como si fuera un chiflido. Mientras apresuraban el paso, el silbido se convirtió en un cacareo. Sin duda, alguien andaba brincando de árbol en árbol, acechando, mirando a esa familia que trataba de seguir su paso. La abuela afirmó que era una bruja, aquellas llamadas tlahuelpuchis. Esas mujeres son venidas del inframundo. Cuentan que solo se alimentan de sangre humana, pero les gusta hacerlo más de bebés recién nacidos. La bruja dio un salto, postrándose frente a los marchantes. Era una mujer de ojos amarillos, cara maltratada, cabellos negros, totalmente oscuros. Parecía estar descalza y su ropa desgarrada. Su rostro transmitía temor por su piel arrugada. La mujer caminaba como cojeando, abriendo sus manos, mostrando los dedos y en ellos unas uñas filosas. Emanaba pestilencia podrido, seguido de un chillido. Se fue encima del bebé nahual, pero don Aranzo tuvo las agallas de enfrentarla. Tenía entendido que la lucha con una entidad del bajo astral o una bruja tendría que ser directo en su rostro, por lo que con sus manos las metió en su boca, tratando de reventarla. Y con la presión de los dientes podridos de la mujer, ésta se echó hacia atrás por el dolor que le causaba. Aunado a que la alborada empezaba poco a poco. La bruja se va nuevamente colgándose de árbol en árbol. Esa historia es algo inolvidable, situaciones que la comunidad de provincia solo ve en películas y libros, pero la gente que realmente vive en las lejanías solo vive para contar aquellos macabros sucesos. Así pues, por fin llegaron a una casita en medio de la nada. Era una pequeña granjita. Tocaron la puerta y la mujer reconoció el rostro de la abuela. Aunque era ya muy arrugado, recordaba que era de confianza. Al recibirlos, Amparo le dice que su hijo es un nahual
y la niñera, Porfiria, desliza la manta para verlo. Indudablemente, esa criatura, dijo, es un verdadero nahual y no tiene la culpa de haber llegado al mundo así. La niñera tenía a su cuidado a varios nahuales de temprana edad. Los tenía todos en la parte trasera. Cuando crecían y se hacían jóvenes, los dejaba ir para que anduvieran por los cerros para poder vivir, ya que a esa edad ya no cualquier bruja o humano era capaz de hacerles daño. Con el dolor del mundo, Aranza deja a su criatura, pues muy a pesar de ser una criatura deformada, era su hijo. Míralo por última vez porque jamás lo verás y no serás bienvenida si te atreves a volver, a menos que tu abuela te enseñe a ser partera y testigo cuando un nahual venga al mundo. Pero se tendrá que ocultar a la madre diciendo que nació malformado y murió, para luego traerlo a esta casa, le dijo la niñera de los nahuales. Pasó el tiempo. La única partera de la comunidad ahora era doña Amparo, una viejecita que siempre esperaba que una pueblerina trajera al mundo un nahual para volver a esa casa y saber algo de su hijo. Pero nunca llegó ese día. No siempre nace un nahual. Por esa razón, siempre el secreto debe irse de partera en partera. Esta historia fue contada por mi abuela, quien a su vez era la legítima nieta de Amparo, quien tuvo más hijos, y su familia creció. Pero ella aún siempre esperó ver a su hijo nahual. Se dice que Amparo, antes de morir, vio por la ventana a un ser de aspecto extraño que la veía. Era como ver a un humano parecido a un lobo, con pelaje oscuro y cara alargada. Eso contó ella antes de cerrar sus ojos para siempre. Desde entonces, en esa comunidad, a partir de la muerte de Amparo, siempre se escuchaba por las noches el aullido como de un animal que parecía un lobo, pero con un sonido más agudo. Mis familiares dicen que era el nahual, aquel hijo de Amparo que aún llora la muerte de su madre humana. Gracias, Leo, por compartir esa historia con un servidor. Te mando un saludo. Y gracias a ti por acompañarme una vez más en Historias desde las Sombras. Si quieres más historias, leyendas o relatos, suscríbete. Y si tienes alguna historia que desees compartir, puedes enviarla a historiasdesdelasombras@gmail.com. Por ahora me despido. Te espero en el próximo capítulo. Buenas noches y dulces pesadillas.